En el último millón de años nuestro planeta ha pasado por 10 períodos de expansión glacial con continuas bajas en la temperatura, que permitieron el desarrollo de la agricultura y la expansión de las civilizaciones humanas. El último período cálido ocurrió hace aproximadamente 82.000 años, continuando épocas de inestabilidad climática desde 70.000 a 7.000 años antes de Cristo. Los períodos de desequilibrio enfriaron los mares la mayor parte del tiempo, lo que provocó que los océanos retrocedieron en promedio 120 metros, mientras que al aumentar el calor, los glaciares y las altas montañas congeladas fueron el paisaje predominante en Norteamérica y el Viejo Mundo. En esa época fue cuando el Homo sapiens sapiens atravesó el congelado estrecho de Bering, en el extremo norte del continente americano, alternando con diversas especies de animales que entraron o salieron del continente. Complejos estudios glotocronológicos sugieren que el origen del hombre americano se ubica al noreste de Asia, cerca del lago Baikal, hoy Rusia, entre antiguos grupos del antiguo tronco mongólico, que emigraron a través del congelado mar de Bering, en varias ocasiones y en distintos periodos. Sin embargo, no se sabe exactamente el número y los años de antigüedad. Según una hipótesis, hubo dos migraciones premongólicas, entre 70.000 o 60.000 y 50.000 o 40.000 años antes de Cristo, pero no está plenamente comprobada por la arqueología. Los migrantes del lago Baikal, quienes poblaron el continente, posiblemente se desplazaron de norte a sur hace 30.000 o 15.000 años, sin embargo, su movilidad se realizó con dificultad y paulatinamente. ¡Empujen! ¡Empujen! Atravesando las costas occidentales liberadas de la congelación por la glaciación. Otro grupo humano salió de Asia hacia América, entre 15.000 y 10.000 años antes de Cristo, asentándose en lo que actualmente es el noroeste de Canadá, constituyéndose en la base de lo que hoy son los grupos originarios de ese país. Otro grupo, el aleutoesquimal, llegó de Asia hace 9.000 o 6.000 años antes de Cristo a lo que ahora es Alaska y Canadá, cuando ya había concluido la era geológica llamada Pleistoceno y empezaba el Holoceno. Sus descendientes son los esquimales o inuit. A raíz de este fenómeno la diversidad cultural se hizo evidente. Eso es racista. Pero tienes razón. Para explicarla, algunos científicos sugieren que el hombre americano utilizó otras vías para llegar al continente, y no únicamente por el estrecho de Bering. Los datos de la arqueología y el radiocarbono suponen que el ser humano ya habitaba en un paraje del estado de Piauí, Brasil, llamado también Cerrada a Capibara. Otros científicos se aventuran a decir que los seres humanos ya existían en ese lugar desde hace 60.000 años antes de Cristo. Esto dio pie a una aventurada hipótesis que afirma la entrada del hombre desde África a Sudamérica, aprovechando que en esa época del Océano Atlántico se hallaba a 120 metros más abajo, dejando al descubierto múltiples islas que sirvieron a los viajeros de trampolín marítimo. Una hipótesis sugiere la entrada por la Antártida desde Australia, pues los habitantes de ese continente ya utilizaban los barcos. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Otra plantea la llegada a América desde Europa, atravesando el Océano Atlántico hasta arribar a América. Otros estudios realizados en la costa noroeste de Norteamérica afirman que el continente se descongeló desde hace 16.000 años, permitiendo que los pobladores de esa zona se desplazaran por las costas entre 14.000 y 13.000 años, ayudándose de recursos marinos y colonizando los lugares por donde pasaban. Pruebas genéticas indican que pudieron proceder de grupos asentados en la península de Kamchatka y Chukotka, ahora Rusia, y Alaska entre 15.000 y 20.000 años. Esta hipótesis científica la apoyan diciendo que la mayor diversidad de lenguas indígenas está en el oeste de América. Los estudios realizados con modernos pobladores de Norteamérica sugieren que los antiguos nativos que llegaron por Bering se separaron en dos distintos al llegar a estas tierras. Unos se aislaron y se dedicaron a la caza de mamuts y bisontes, llamados poblaciones Clovis debido al tipo de flecha que fabricaban para cazar. Los yacimientos arqueológicos afirman que los segundos se organizaron en pequeños grupos, atravesando desde aproximadamente 36.000 años, viviendo de la caza de mamíferos marinos, caribús y osos pardos. Which is exactly what we at John West want.
el sur del continente se encontraron restos humanos que proponen una alimentación basada en frutas y verduras, recursos marinos y la caza de animales pequeños. Otra hipótesis multicultural sugiere que los antepasados de los pobladores de América del Sur entraron por Oceanía en el inicio del Holoceno. Otra más dice que los melanésicos cruzaron la Polinesia en piraguas de balancín atravesando el Océano Pacífico con ayuda de las corrientes marinas y llegando a Centroamérica, desde ahí se esparcieron a otras zonas del continente. ¿En qué se basan para decir esto? En la aparición de antiguos yacimientos humanos y materiales, así como en estudios genéticos y fenotípicos que establecen diferencias entre los rasgos de los antiguos australoides del sur y los mongoloides del norte del continente. Sin embargo, estas solo son hipótesis, pues la mayoría de los estudios lingüísticos y biológicos ubican el origen americano en el noreste de Asia. Tampoco hay evidencias fidedignas de navegación desde Australia y Nueva Guinea hasta Polinesia y América. Para apoyar esta afirmación, algunos científicos y aventureros han construido barcos muy parecidos a los que se construyeron los habitantes de Australia y la Polinesia, realizando viajes experimentales por el Océano Pacífico, suponiendo que así navegaron los antiguos habitantes de esas tierras. Pero solo son meras suposiciones. No todos los movimientos migratorios en el continente americano fueron de norte a sur, otro fue de oeste a este y uno más de sur a norte, cuando el manto glaciar fue retrocediendo y dejó al descubierto las tierras de Norteamérica. Los sucesivos movimientos migratorios de diversos orígenes étnicos y geográficos, en diferentes momentos históricos, produjeron una gran diversidad cultural en un largo proceso de siglos de duración. Eso es racista. Pero tienes razón. Las poblaciones que se conformaron se adaptaron de diversas maneras a climas diferenciados, propicios o adversos, con suelos ricos o pobres o con mayor uso de la agricultura. La lingüística ha comprobado la existencia de 133 familias lingüísticas independientes, con cientos de idiomas y dialectos. Hablo tacataca. Eso es racista. En conjunto, se logró una serie de ocupaciones de grupos humanos que llegaron a tener un complicado conocimiento del medio ambiente en el que vivían, resultado de sucesivas estaciones del año que les permitió organizarse para utilizar la abundancia y diversidad de recursos naturales de enormes cordilleras, llanuras, valles, cañadas o desiertos que se extendían desde la costa del Pacífico hasta el Atlántico y desde el extremo austral en la Tierra del Fuego hasta Alaska.